AMLO pactó darle amnistía a Peña Nieto. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, negoció con el canciller Luis Videgaray darle amnistía al presidente Enrique Peña Nieto y a los funcionarios de su gobierno para no ser investigados por corrupción desde la campaña electoral. De acuerdo con una entrevista que el ex líder nacional del PRD, Carlos Navarrete, le dio a la revista Proceso. Este acuerdo para tener una transición de terciopelo se habría establecido previo al segundo debate, que se realizó el 20 de mayo. Es un guión que pactaron para sus decisiones. El repliegue de Peña Nieto está pactado, el despegue de Andrés Manuel está pactado, la amnistía está pactada. Peña Nieto se podrá ir sin ningún problema y su gabinete también. El presidente podrá tomar sus decisiones. No le han puesto ni un obstáculo del tamaño de una canica. Nada. Todo camina. El fraseo con el presidente: es un demócrata, es respetuoso de la ley, el país está muy bien. Todo pactaron con guión. Aunque Navarrete Ruiz no reveló sus fuentes para dar tal afirmación, aseguró que fue el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores quien aconsejó a Peña Nieto para actuar de la misma forma que lo hizo ante el inminente triunfo del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ya que era un hecho que el candidato priista, José Antonio Meade, no le ganaría al tabasqueño Videgaray, que es un témpano para tomar decisiones, le dijo al presidente: no hay forma. La tendencia es imparable y con el nuestro no hay forma. Estamos hablando de antes del segundo debate. Ya Andrés había mandado 3 mensajes sobre la amnistía, sobre el borrón y cuenta nueva, y no había tenido respuesta en Los Pinos. Les dijo en un discurso, se los dijo en Acapulco con empresarios. Y Peña Nieto decía: ¿quién sabe? El senador perredista añadió que otro de los factores que influyó para que Peña Nieto y AMLO llegaran a un arreglo fue la amenaza lanzada por el abanderado del PAN, Ricardo Anaya, el 5 de marzo, quien prometió encarcelar al titular del Ejecutivo si comprobaba que había cometido graves actos de corrupción. Y Carlos Navarrete fue más allá, pues insistió en que incluso la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, DAIM, de Texcoco, forma parte del pacto de López Obrador con EPN. Ya extrañan a Peña Nieto. Dicen los estudiosos de la conducta humana que entre lo más difícil de aceptar por los seres humanos, además de la fatalidad de la muerte, es la equivocación. Es decir, que pocos seres humanos son capaces de reconocer, de manera clara, una equivocación y mucho menos capaces de corregir o mudar de ruta. Por eso la pregunta: ¿cuántos de los 30 millones de mexicanos que votaron por Obrador han sido capaces de reconocer que se equivocaron? Si nos atenemos a las encuestas, está claro que pocos aceptan como un error y hasta un horror su voto por AMLO. Más aún, los sondeos dicen que hasta 80% de los consultados aplauden el nuevo gobierno. Por eso, para evitar el conflicto del arrepentimiento, cambiamos el sentido de la pregunta.
¿Cuántos ciudadanos, a 82 días del nuevo gobierno, extrañan la gestión del presidente Peña Nieto? La respuesta está a la vista de todos, porque aparece por todos lados. Resulta que extrañan a Peña Nieto desde ciudadanos de a pie, pasando por burócratas, empresarios, políticos y hasta uno que otro intelectual que por años apaleó a Peña Nieto. Pero vamos por partes. 1. Seguramente extrañan a Peña Nieto miles de burócratas federales, de todos los niveles y todas las dependencias, que han sido despedidos por la purga emprendida por el gobierno de Obrador. ¿Qué harán estas familias, muchos de ellos mexicanos con un elevado nivel de calificación profesional? 2. También extrañarán a Peña Nieto miles de trabajadores de todos los ramos industrial y de servicio, de la iniciativa privada, que empiezan a perder sus empleos, además de muchos jóvenes que no tendrán el empleo prometido. En el gobierno de Peña se crearon 4 millones de empleos y en 82 días de AMLO se han perdido más de 500,000 puestos de trabajo. 3. Extrañan a Peña Nieto miles de padres que debieron cambiar su vida, su empleo y hasta su futuro por la cancelación de las estancias infantiles que atendían a millones de niños en una etapa crucial de su desarrollo. ¿Qué harán esas familias y cuál será el futuro de esos niños? 4. Extrañan a Peña Nieto los millones de usuarios del transporte aéreo, que por años deberán seguir padeciendo el deficiente servicio de una terminal aérea saturada y que no ven cercana la posibilidad de un nuevo aeropuerto, moderno y funcional. 5. Extrañan a Peña Nieto decenas de miles de trabajadores especializados que tenían su futuro puesto en la construcción del NAIM y que hoy están desempleados y sin un futuro. Claro. 6. Extrañan a Peña Nieto sectores fundamentales para la economía, como el de la construcción, que empiezan a ver una vertiginosa desaceleración que, muy pronto, llevará al colapso de industrias como las del cemento, el acero, el aluminio, y al final se vendrá abajo la industria inmobiliaria. 7. Extrañan a Peña Nieto los millones de trabajadores del sector del turismo, cuyos efectos negativos empiezan a ser visibles en la desocupación hotelera y, por consecuencia, la pérdida de miles de empleos. México ya estaba en el lugar 6 de turismo mundial y pronto perderá competitividad. 8. Extrañarán a Peña Nieto los mexicanos que empiezan a sentir la inseguridad y la violencia desbordadas a causa de la claudicación del Estado a una de sus responsabilidades fundamentales: velar por la vida, la seguridad y los bienes de los ciudadanos, claudicación ordenada por AMLO. 9. Extrañarán a Peña Nieto los estudiosos de la democracia mexicana, políticos y líderes de partidos que con Peña Nieto vivieron el fortalecimiento democrático, el respeto a la división de poder y la vigencia de los contrapesos institucionales. Hoy ven la destrucción de la democracia y el florecimiento de la mediocridad en el gobierno y el partido en el poder.
10 y también extrañarán a Peña Nieto todos aquellos que veían para México un futuro de crecimiento y desarrollo y que con Obrador confirman no solo una regresión autoritaria y populista, sino una potencial dictadura, con una Guardia Nacional represora y un Estado sin contrapesos. Y es que hasta hace pocos meses hablar de una potencial dictadura en el caso de AMLO era un pecado capital. Hoy, cada vez son más los mexicanos que advierten sobre el riesgo del presidente dictador López Obrador. Y, en efecto, AMLO tiene 80% de aceptación, la misma que llegó a tener Carlos Salinas. Pero también es cierto que Salinas dejó el gobierno con 80% de repudio. Quiebra de Pemex, por el PN o AMLO. Si López Obrador decidiera regalar Pemex o venderla en $1, ningún inversionista la tomaría, pues sus pasivos son mayores a sus activos. No tiene recursos para invertir ni solventar las jubilaciones abusivas a sindicalizados y funcionarios, las que costarán en 2019 el doble del presupuesto asignado a la Secretaría de Marina. El anuncio de rescatar la soberanía petrolera inyectándole miles de millones a Pemex es más retórico que real. El dinero es para que aparezca ante los tenedores de deuda y las calificadoras, con recursos para enfrentar el pago de su deuda y no la conviertan en bonos chatarra, que arrastraría una baja de calificación al gobierno federal, aval de Pemex, lo que se traduciría en mayores tasas, menos inversión, empleos y crecimiento. Esa lastimosa situación de Pemex no se inicia con López Obrador ni Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo o Salinas, empezó al otro día de consumarse la estatización del petróleo. En sus memorias, publicadas a principios de los años 70, Cárdenas escribe decepcionado sobre el derroche y corrupción en Pemex. El Pemexgate, denunciado por el gobierno de Fox, que probó el desvío de recursos de Pemex vía sindicato a la campaña presidencial del candidato del PRI, es un testimonio del saqueo de Pemex, el cual llega a su punto máximo en los primeros 3 años de gobierno de Peña Nieto. La recepción de millones de dólares para la campaña de EPN de la compañía brasileña Odebrecht, a cambio de contratos a sobreprecios en Pemex es otro Pemexgate, muestra de la descarada corrupción que duplicó el pago de la deuda con relación al PIB en el sexenio de EPN, sin reflejarse en una mayor producción. El mejor camino para cubrir esos derroches es acelerar la apertura petrolera para que concesionarios privados extraigan petróleo, lo refinen y transporten, sin costarle al gobierno, y con sus impuestos y derechos se cubran pasivos de Pemex. Pero parece que no le explicaron bien la situación a López Obrador, quien descalificó la mejor salida del desastre heredado. Si bien AMLO no es el causante de la quiebra de Pemex, con su postura de descalificación a la apertura energética colabora a hundir más, no a rescatar, a Pemex. Si el actual presidente continúa asustando a la inversión privada y deja ver que regresará al monopolio exclusivo del Estado, que ya fracasó, y cuya aplicación gestó la quiebra de Pemex, pronto veremos una baja de calificación al monopolio estatal y después al gobierno federal, con todas sus consecuencias.